¿Habrá alguien que esté cansado de escuchar la palabra de Dios? ¿Alguien? No, porque por eso estamos aquí, por algo estamos aquí. Amén. No nos cansamos de escuchar la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es muy buena. Es muy edificante. Amén. Dios bendiga lo que dicen amén. Y los demás también. Gloria al Señor. En este momento vamos a seguir alabando al Señor. ¿De qué manera? Vamos a orar al Señor. Vamos a invocar el nombre de Dios. Amén. Para que nos hable, Él siempre nos habla. Amén. Para que Él cambie lo que está dañado, lo que se ha atrofiado en nuestro ser interior en esta mañana, por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, infinitamente. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos que tu Santo Espíritu obre a través de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra sea medicina a nuestros huesos, que sea medicina a nuestras entrañas espirituales, Padre, de tal manera, Señor, que sea usted, Señor, dando vida a todo lo que se ha muerto en nuestro ser interior. Usted es un Dios de resurrección, Señor. Resucítanos, Señor, mi Dios, en esta mañana. Levántanos, Señor, aún más en esta mañana. Fortalécenos por medio de tu palabra en esta mañana, Padre, de tal manera que podamos correr, volar, caminar, Señor, pues conforme a tu propósito para con nuestras vidas. Te lo imploramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Habrá aquí en esta mañana o alguien en la casa, algún esposo que le plazca, que se sienta contento cuando la esposa, cuando la mujer le dice tiene que hacer esto, tiene que arreglarme esto que se ha dañado en reiteradas ocasiones? ¿Le gusta que se lo digan? Oye, no sabe que tiene que bajar la basura, es que tengo que decírtelo. Es que te toca, cuando te vayas a trabajar, por favor, baja la basura. O quizá porque la mujer se vaya antes y le dice, oye, que arregla la cama, que no arreglaste la cama, que a mí no me da tiempo. Y posiblemente eso sea por promedio de 1 año o 2 años. O que tenga una niña, un niño pequeño y te dice, oye, que bañe a los niños, que haga la cena, que yo no puedo, estoy cansado o cansada. A veces depende del trabajo que tenga el hombre, pero en mayoría de los casos las mujeres trabajan más que los hombres. Por supuesto, hay trabajo de hombres que son pesados que las mujeres jamás lo pueden hacer. Amén, porque son muy pesados. Lo pueden hacer quizá por 1 hora o media hora, pero no más. ¿Ok? ¿A quién le gusta eso? Que lo manden, que le digan, tiene que hacer esto. ¿Quién se incomoda? ¿O habrá alguien en esta mañana o alguien que no vea que pierda los papeles cuando ya alguien le dice la cosa ya fuera de tono o de mala manera? ¿Está ahí? Vale. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios 5. Es la tarea que tenemos por varios domingos. Y vamos a leer el capítulo 18 y 19. El versículo 18 dice así: no os embriaguéis con vino o con alcohol, da lo mismo, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo?
lo mismo que yo decía anteriormente, nos da pues una orden, un mandato, hagan esto, hay que hacer esto. ¿Y qué nos dice? No os embriaguéis con bebida alcohólica, ante bien, sed lleno del Espíritu. El versículo 19 dice, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Wow! Como lo vamos viendo aquí en Efesios capítulo 5. Y que como el término, como el vocablo de esta nueva generación, cuando los hijos pues suele posiblemente o no, dependiendo de la crianza que le hayamos dado, y que alguno diga, oye papá, no sea pesado, mamá, no sea pesada. O quizá el esposo le va a decir a lo mismo, ya vuelve con lo mismo, o la esposa al esposo, ya vuelve con lo mismo. Por decir, con la misma campanita. Bueno, pero algo está pasando, algo se ha distorsionado, amén. Y por regla natural, a nadie le gusta que le manden. ¿O habrá alguien en esta mañana que le gusta que le manden? Gloria a Dios, pero por regla natural, si hay que hacer la cosa, pues se manda o se hace antes de que se nos manden. Y así uno se evita pues que nos digan las cosas. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo? Ok. ¿Te gusta que te manden? No. Posiblemente nos manden y uno no obedezca. ¿Me doy a entender? Vale. Pero esto no comenzó con el apóstol Pablo. No, esto no comenzó con Pablo como un soldado romano en la época del apóstol Pablo, no. Si nos vamos, no estaba en el cartel, Génesis capítulo 2, yo solamente lo voy a leer, Génesis capítulo 2, y voy a leer 3 versículos, y dice así, el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos bien, ¿verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, si nos vamos a los mandamientos de Dios, a los mandatos divinos, como el apóstol Pablo, naturalmente a la carta a los Efesios y a nosotros hoy día, vemos el patrón del apóstol Pablo. Amén. En ese patrón nos vamos al origen, a Génesis, el libro de los orígenes naturalmente, y aquí vemos el diseño de Dios, amén, lo que Dios desea para nosotros, lo bueno. Dios plantó, conocemos la historia, al hombre en el huerto del Edén y le dice, de todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día, en el momento que lo comieres, en el momento que desobedezca, ciertamente moriréis. No físicamente, conocemos la historia, sino espiritualmente. Y lamentablemente desde ahí en adelante, pues el mundo, el ser humano, hemos comenzado a pagar la desobediencia. Y desde ahí en adelante nos ha ido mal. Y por decirlo así, de mal en peor hablando. Amén.
de mal en peor. Y hasta hoy estamos pagando la consecuencia. O sea, si nos damos cuenta, desde el principio Dios comenzó a darles órdenes, mandato divino, mandamiento divino al mundo entero. Amén. No, al mundo entero no. A su pueblo, a su iglesia. O sea que la carta del apóstol Pablo a los Efesios no es para toda la humanidad. Es para la iglesia de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Y lo que estamos aquí y lo que nos rodean por fe, pues son parte también del pueblo de Dios. Yo digo amén. Ya, pues hablando de los preceptos divinos, de los atributos divinos, pues solamente lo sabe el Señor. Pero si nos arrepentimos y caminamos en santidad, para el cielo vamos, a la presencia de Dios. Amén. Y no digamos, bueno, no importa que tenga un rincón en el cielo allá, con eso me basta. No. En el nombre de Jesús, por su gracia, por su misericordia, no seremos de los primeros, ¿no? Es una ambición espiritual, pero dependamos como vivamos aquí en la tierra. Que quedemos en el medio, allí vamos a estar con una corona. Amén. Pero siempre y cuando el amén sea puesto por obra. Y aquí el apóstol Pablo nos habla, y ahora vamos a ver el 11º mandato divino de parte del apóstol Pablo para cada uno de nosotros. ¿Cuál es? No embriaguéis, porque le arruinará la vida. Amén. No os embriaguéis, pues ni con vino ni con sidra. Y es pecado. Amén. Y Pablo da este consejo y nos dice, pues, sed lleno de ¿qué? De su Santo Espíritu. Sed llenos de su Santo Espíritu. En otra palabra, el apóstol Pablo nos manda que nos llenemos de la plenitud al completo de la presencia de Dios, pues del Espíritu Santo. Eso lo tenemos bien claro. Amén. Hemos creído en el Señor todo, ¿verdad que sí? Tenemos fe en el Señor. Amén. Ahora, ¿cómo es el caminar del día a día de cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestro testimonio? Cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Quién más se puede conocernos a nosotros que nosotros mismos? Nadie, bueno, excepto Dios. El tema que he puesto es, dependiendo del alimento espiritual que comas, vivirás. No le he dicho de una vez para que meditemos esto. Dependiendo del alimento espiritual que comas, vivirás. Y en este momento no quiero ir, pues, el alimento físico. No. Ni a la patata, ni a la carne, ni a los espaguetis. No, nada de eso. Ni a la habichuela, no. Dependiendo del alimento espiritual que uno comas, así será nuestro testimonios. De esa manera vamos a vivir. Amén. Porque en los mensajes anteriores, los hijos de la luz están llenos por dentro y por fuera. Los hijos de la luz radian luz en su interior y también esa luz brota exteriormente. Por lo tanto, como dice el versículo, adelantando un poquito el 19, cuando uno se reúne, cuando está en el trabajo, cuando está en el autobús, ¿cuáles van a ser, pues, nuestro vocabulario?
no vamos a cantar, no, pero van a ser palabras buenas. Amén. Palabras buenas, palabras de gratitud. Entonces, el que tienes la luz de Cristo va a radiar la luz de Cristo. El que está lleno del Espíritu Santo, amén, pues no puede estar embriagado con las obras de la carne. Amén. No se puede estar embriagado con alcohol y al mismo tiempo lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a lo mismo. ¿Se es de Dios o se es del enemigo? Amén. Si el Espíritu Santo, si la plenitud del Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros no podemos ser dominados por la obra de la carne. ¿Alguien puede decir amén? Sé que esta palabra, este mensaje no es para aplaudir o que alguien aplauda dentro del auditorio y diga amén, gloria a Dios. No. Hay creyentes que están todavía embriagados con las obras de la carne. Hay creyentes o hijos de Dios también que todavía estén no embriagados totalmente, pero dominados por la obra de la carne. Amén. Hay personas, hay niños que antes de nacer, ponga cuidado, hay niños que antes de nacer salen borrachos. Como pastor, sí, lo vamos a ver más adelante. Hay generaciones que van naciendo y se van multiplicando, que salen adictos a la droga, adictos al homicidio, adictos al robo antes de nacer. ¿Por qué? Porque vienen de unas generaciones de 400, 500, 1000 años, 2000 años, que esa descendencia, generaciones tras generaciones, van naciendo y nacen atados, embriagados en el pecado. Amén. Y si naturalmente eso procede, hay pues una descendencia naturalmente desde Adán y Eva. Amén. Tiene que ver mucho con la educación de los padres. Brevemente, yo nací siendo un brujo. Yo nací siendo un hechicero. Porque mi padre era brujo, mi padre era todo ese tinglado de demoníaco. Cuando yo tuve un poquito de conocimiento, lo primero que hice fue a visitar a un brujo. Porque mi genética espiritual, mi descendencia espiritual, yo vine con ese sello, yo nací con ese sello. Amén. Yo nací con ese sello. Pero para eso vino Cristo. Para deshacer toda obra del diablo. Y dio por su gracia, por su misericordia, extendió su mano de allí y utilizó a mi madre y me sacó. Y en mí se rompió toda esa generaciones, no la sé, de 500, 2000, 3000 años, por su gracia y por su misericordia. El Señor la rompió. Me llenó de su espíritu para poner en mí, igualmente en ti, el anhelo de buscarle, el anhelo de uno no quedarse sentado, el anhelo de buscar su presencia. Amén. Porque nadie puede hacer la cosa del Señor si el Espíritu Santo no lo levanta. Amén. Si no le da la fuerza, nadie puede hacerlos por sí solos. Y vamos a ver lo que dice Gálatas 5, ahí mismo lo tenéis, Gálatas 5, del 19 al 21, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué?
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales, dice Pablo, no es un mandamiento, dice Pablo aquí, os que amonesto, como os ya lo he dicho antes, y lo está repitiendo Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Verdad que esto no es un mensaje para aplaudir ni un mensaje para decir gloria a Dios? ¿Verdad que no? No. Pero tenemos que predicarlo. Tenemos que leerlos. Tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Amén. Por medio de su palabra. Por lo tanto, hay creyentes que todavía están embriagados. Vamos a decir algo. Creyentes que le han hijos de Dios, que son hijos de Dios, que son hijas de Dios y tienen un carácter de gloria. Está bien ahí, Miguel, un carácter de gloria. Es una ironía, está claro. Está claro. Un carácter de gloria. Creyente, que hay que andarle suave. Hay que meditar las palabras que le vas a decir, hay que orar primero, hay que dar 2 vueltas en la cocina, hay que venir, qué sé yo, y Señor, ayúdame a hablar bajito, qué sé yo. Y tienen años, o tenemos años en el Evangelio de Jesucristo, por mencionar algo del carácter. Aquí dice, hay personas que están todavía embriagados, que están llenos. O sea, volviendo al tema, dependiendo del alimento espiritual que uno coma, así uno va a vivir. Amén. Así nos va a ir la vida por delante en el día a día. Amén. Gloria al Señor. ¿De qué estamos llenos? De muchas cosas. ¿La tentación es pecado? Tomando el tema de Gálatas 5. ¿La tentación es pecado? Alguien dígame algo, predique conmigo. ¿La tentación es pecado? Uno sí y uno no. La tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Jesús fue tentado. Ahora, el problema es cuando ceder a la tentación. Ponga cuidado aquí entre nosotros. Allá afuera nadie nos está viendo, solamente por internet. Cuando una persona busca la presencia de Dios, cuando una persona gime en intimidad, en oración, Señor, lléname de tu Santo Espíritu que está ahí, déjeme decirle, no va a ser dominado por las tentaciones. No va a ceder a las tentaciones. Y por decir algo en un momento, qué sé yo, mete la pata. ¿Cree usted que esa persona que está envuelto en ese perfume del Espíritu Santo se va a quedar ahí un día entero sin ir a la presencia de Dios, sin ir delante del trono de la gracia de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Amén. Los hijos de Dios deben procurar el bautismo con el Espíritu Santo.
12º mandato, y es este también: sé lleno del Espíritu. El otro mandato es: no embriaguéis con bebida alcohólica. El 12º mandato: sed lleno del Espíritu Santo. Y verdad que trabajamos por muchas cosas, nos afanamos por muchas cosas, amén. Vemos muchas cosas, escuchamos muchas cosas, amén. Ahora, y a veces estamos obligados a escucharla. El que diga lo contrario miente, amén. En el trabajo, con los familiares. Estamos obligados a veces a escuchar muchas cosas que no edifican para nada. Amén. A veces escuchamos cosas que no edifican para nada. Amén. Y uno está obligado a escucharlo. Pero como dice también el apóstol Pablo, escucharlo todo. Amén. Escucharlo todo. Retener lo bueno. Retener lo bueno. Amén. Por eso, de acuerdo a lo que yo esté introduciendo a mis entrañas espirituales, pues así va a ser mi testimonio. Y como dice la palabra anteriormente, los hijos de la luz están llenos en su interior de la luz de Cristo. Y si estamos llenos de la luz en nuestro interior, también esa luz de Cristo se va a reflejar en nuestro exterior. Amén. Eso no significa que en un momento pues no venga una ira. El Señor Jesús dijo: airaos, pero no pequéis. Y si llega a suceder que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, o sea, antes que te eche a dormir, ponte a cuenta con el adversario, con aquel que tú has ofendido. Amén. O con aquel que te ofendió y posiblemente en ese momento, escúchalo bien, el Espíritu Santo no te esté gobernando o no te deje gobernar y pues te haya salido parte de la naturaleza humana y de aquí haya salido algunas palabras que no son gratas a la palabra de Dios ni a la presencia del Espíritu Santo. Oye, es importante reconocer el pecado, es importante reconocer nuestros errores. Oye, que el pedir perdón es sanidad. 300 euros el que diga amén. Amén. Mercedes, pues, Fernández, es tuyo. Gloria al Señor. El pedir perdón es vida, es sanidad. Que alguno diga, bueno, es que yo no soy perfecto. Me puedo equivocar. ¿O qué tú te crees? Vale, cuando la sangre, no, cuando el agua vuelva a su nivel, no la sangre del río, no. Cuando el agua vuelva a su nivel, oye, pide perdón, reconoce que lo ha hecho mal. Amén. Gloria al Señor. Pero si el Espíritu Santo no está ahí y pide perdón, pues solamente va a ser de labio. Amén. Va a ser de labio. Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, ese no tiene problema en pedir perdón. Ese no tiene problema en reconocer y decir, yo lo he hecho mal. Y le va a orar al Señor. Va a buscar la presencia del Señor y decirle, Señor, fortaléceme. Toma control de mis emociones. Toma control de mi espíritu. Toma control de mi mente. Toma control de mis pies. Toma control de mis manos. Toma el control de mi corazón. Porque solamente quiero vivir para agradarte. Y si vivimos bajo el control del Espíritu Santo, todo lo que me rodean van a resultar o van a ser bendecidos. Van a ser bendecidos.
Y van a decir, pues mira, este hombre, esta mujer, pues está buscando del Señor, que va al paso, pero Él lo está haciendo. Que le cuesta, pero va ahí, está ahí. Amén. Y eso pues es una gran bendición. El creyente lleno del Espíritu Santo no es dominado por el pecado, sino es controlado por Él. Lo que acabo de decir. Amén. Y a veces pues no nos controla el Espíritu Santo. Nos controla nuestra humanidad todavía, nuestro carácter. Y sale el genio. Y yo también lo he dicho y lo digo. Si ustedes hubiesen conocido el Pedro de muchos años de atrás, apaga el vámonos. Pero yo he escuchado muchas personas, ay pastor, ¿usted me ve ahora? Pues esto es una gloria. Antes. Pero si lo que hay todavía, si lo que hay todavía es esto. Bueno, aquí dice el apóstol Pablo que busquemos la presencia del Señor, que le pidamos al Espíritu Santo que controle nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y el Espíritu Santo, que hay cosas difíciles, ¿verdad que sí? Mujeres, hay cosas difíciles, ¿verdad que sí? Dilo con la boca grande, ¿no? Claro, hay cosas duras, difíciles. No estamos hablando de lo que provoca a las mujeres, eso no. Un poquito para nosotros los hombres, o sea que, sí, ok. Prueba muy difícil, pero ahí está el Espíritu Santo. Señor, me rindo a tus pies. Ya no hablo más. Cierro mi boca. Ayúdame a ser controlado por el Espíritu Santo. Te lo entrego, te la entrego. Y Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Conocen la historia del faraón que le tocó a vivir cuando estaba Moisés? Sí. ¿Era malo o bueno? Malo. ¿Sí o no? Aquí dice Junior Sarmiento de República Dominicana. Sí. Déjeme decirle. Ese faraón de la época de Moisés era un siervo de Dios. Es que era malo. Que diga lo contrario miente. Pero era un siervo de Dios. Pastor, de aquí no me voy hasta que usted me explique. Porque la palabra de Dios me dice otra cosa. Y si quiere sentémonos que se lo explico. Y yo me quito la gafa. Como los ancianos de antes. Más comunicación, más coinonía entre nosotros. Dice la Biblia. Y yo en esto pienso en Rubén. Rubén hizo la voluntad. Ya hablo generalizadamente. Los hermanos, los hijos de Jacob, ¿hicieron la voluntad de ellos o la voluntad de Dios en vender a José? No, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es para que a lo que le voy a decir, la voluntad de Dios. Dios a Moisés, ve a Egipto esto y esto, ya todos conocemos la historia. Y dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Como yo digo, ¿con qué se come esto? Por un lado le dice a Moisés, ve, dile, deja ir a mi pueblo una. ¿Cuántas plagas eran? 9 o 10. 10 plagas. Deja ir a mi pueblo. Y Dios cada vez más endurecía el corazón de Faraón. Hacía Faraón lo que le daba la gana, obedecía lo que Dios hacía. Obedecía,
al mandato interior espiritual de Faraón. El que tenga oído, que oiga. Porque Dios tiene un plan, un diseño con cada uno de sus hijos. Y esto no es como lo que venden los predicadores de esta generación de ahora, y todavía no es nada. Te va y bien, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar en eso. Ese era el plan de Dios, el diseño de Dios en endurecer el corazón de Faraón para enviarle las 10 plagas, le abro mis ojos para que vean, para que el pueblo de Dios se diera cuenta en sí naturalmente que no era cualquier Dios que le estaba hablando y que lo iba a liberar de la esclavitud de Egipto. No, que tuvieran bien convencido viendo los milagros. Y el último palo de gloria fue la muerte de los primogénitos. ¿Qué Dios de Egipto iba a hacer esas obras? Ninguno, solamente Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, escúchelo bien, de Dios es el poder. Y Faraón, pues, cumplió con el propósito de Dios. Si nosotros invocamos al Señor Jesús y le pedimos que nos llene de su Santo Espíritu para agradarle, para buscarle, para darle gloria, para uno ser luz, amén, en medio de la oscuridad, ¿creen ustedes que el Señor no nos va a dar el Espíritu Santo conforme a su propósito? Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá un corazón duro que Dios no lo pueda transformar en un abrir y cerrar de ojos? Y a veces uno piensa, ay, si lo manda para el hospital, allí se va a arrepentir. Si le manda un cáncer, pues ahí va a buscar, bueno, si se muere y se va contigo, por lo menos se salva. Que Dios no obra conforme a nuestros pensamientos. Dios tiene poder para cambiar a una persona en un abrir y cerrar de ojo. No hay nada imposible para Dios. Ahora, el creyente está llamado a vivir totalmente dominado por la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el resultado? Nos damos cuenta cuando nos reunimos solo, cuando vamos a comer o algo por el estilo, nos damos cuenta quiénes somos en realidad. A ver, versículo 19. Una persona llena de la plenitud del Espíritu Santo dice, cuando se reúnen, ¿para qué se reúnen? Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el resultado cuando los hijos de Dios estamos llenos del Espíritu Santo. Termino con esto. No hay puerta abierta, no hay brecha abierta para la murmuración. Un corazón, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para el chisme. No hay lugar para la murmuración. No hay lugar para el enojo. No hay lugar para el adulterio. No hay espacio para la fornicación. No hay lugar para el pecado. Entonces, cuando nos reunimos, pues es para alabar y glorificar. Y también posiblemente para mencionar alguna cosa de nosotros que no estén sucediendo naturalmente. Pero cuando uno se reúne va a ser para la gloria de Dios y para la edificación mutua. Amén. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué le estamos introduciendo a nuestras entrañas espirituales? ¿Qué? Todo aquel que no tiene a Cristo aquí en su corazón, pues tiene a Satanás en su corazón. Y es dominado por el deseo de la carne, por la obra de la carne.
que lo hemos leído. Y tales personas no van a heredar el reino de los cielos. Pidámoslas al Señor continuamente, busquemos su presencia, seamos llenos de las cosas buenas, mis hermanos. Amén. No preste sus oídos, no le introduzcas a su corazón espiritual nada que no proceda de Dios. Amén. Su mandato divino, amén. Y es para bien. Amén. Es para bien. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, mi Dios. Que el poder de tu gracia y de tu Santo Espíritu, Señor, mi Dios, pues nos ayude a ser controlado, dominado por el Espíritu Santo, para que vivamos conforme a tu propósito, a tu diseño, Padre. Te lo imploramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.